El ser espiritual implicaría ser bueno, ser mejor de lo que somos. Coaching Pop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había una vez un gatito muy bonito. Hola moperos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Diario de 2K Frikis. ¡Nuevamente! Y bueno, hoy con un tema muy interesante porque llevábamos unos días, bueno, unas semanas pensándolo, porque nos ha pasado bastante, ¿no?, en relaciones con determinadas personas, que a lo mejor algunas personas nos han dicho, oye, vosotros vais en contra de la espiritualidad, u otras personas a lo mejor que nos han dicho, uy, lo que vosotros decís no va acorde con tal vertiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí quizás habría que diferenciar sobre lo que es el concepto de espiritualidad y qué es la espiritualidad en sí misma, ¿no? Por una parte, el concepto de espiritual implica, digamos, despertar conciencia, implica relacionarte en función al amor, el potenciar los sentimientos y la expresión positiva. Llegar a un despertar de conciencia, digamos que trascender la parte más banal o humana sí, de la persona. Y eso sería el concepto de espiritualidad. Pero ¿qué es lo que sería la espiritualidad de la vida? Y esa es una buena reflexión. Por un lado tenemos el concepto de espiritualidad, pero por otro lado tenemos lo que se le llama intelectualmente, mentalmente, espiritualidad. Porque no tenemos que olvidar que la mente, el intelecto, es el que crea los conceptos. Por lo tanto, ¿de dónde sale la espiritualidad? De la mente, del intelecto, que ha desarrollado que una serie de ingredientes, todos juntitos, forman y se denominan espiritualidad. Digamos que la espiritualidad la tenemos que vivir desde ese concepto en un marco muy concreto y no nos podríamos salir de él. Es decir, expresiones negativas o censura o juicio o crítica, todos esos conceptos no podrían entrar dentro de ese concepto de espiritualidad, porque implicaría ser una persona mala, ¿no? Ya estaríamos en el concepto de malo, ¿no? El ser espiritual implicaría ser bueno, ser mejor de lo que somos. Y también implica que el ser espiritual es dejar atrás, como hemos dicho antes, la parte más humana, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, sobre ese tema es sobre donde queríamos reflexionar, ¿no? Porque para nosotros el concepto no deja de ser, como hemos dicho antes, una creación, una invención del intelecto, de la mente. Cuando digo esto no lo estoy diciendo de forma peyorativa. Precisamente lo que ocurre mucho es que mentalmente, para las personas que se mueven en el mundo espiritual, el concepto, digamos que la mente es lo que hay que eliminar o dejar atrás. Sin embargo, se antepone el sentir al razonar. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ensalzar el sentir al razonar si ambas cosas están realmente enlazadas en lo mismo? Claro, vamos a matizarlo en el sentido de que si realmente yo tengo un concepto o un rechazo a nivel mental, eso se va a potenciar o se va a reflejar en mi parte emocional, es decir, lo que yo siento está relacionado con lo que yo estoy pensando. Entonces, si tengo un rechazo a ciertos pensamientos, eso se va a reflejar en un rechazo de una parte de mí, de una emoción que no me voy a permitir sentir, pero que en el fondo forma parte de mí porque soy humano y tengo todas las emociones. Entonces, partir de una base, de la base de que tengo que rechazar ciertas emociones y tengo que potenciar otras, ya implica un concepto en sí que está en base a la mente, ¿os dais cuenta? Entonces, no puedo sentir si no me estoy dejando ser, si no me estoy dejando pensar. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre ambas expresiones. No puedo sentir de forma natural si hay un rechazo de lo que estoy pensando. Y fijaos qué curioso, porque precisamente lo que siento también se aprende. Y precisamente desde pequeñito, según lo que siento ante determinados estímulos y situaciones, personas, etcétera, etcétera, es como mi mente interpreta el concepto. Si yo veo un perro y la primera vez que lo veo me resulta simpático, digamos que tendré incluso una expresión de ternura al ver ese perro. Pero ¿qué ocurre si cuando veo ese perro me da miedo, o me rabia, o pienso mentalmente, me antepongo que me puede hacer algo? Que la emoción que asociaré al concepto, al perro, será de peligro. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que las emociones, el sentir, también se aprende. De hecho, es lo que trabajamos en los cursos de inteligencia emocional, o en los libros que también tenemos sobre inteligencia emocional. El intelecto está directamente relacionado con el sentir, porque de hecho las emociones están estrechamente vinculadas a la mente. Claro, fijaos que ese concepto del perro se puede extrapolar también a nivel de sociedad. Imaginaos que mi concepto de la sociedad es completamente negativo.
interpretaré que para ser amor, que para ser conciencia, no puedo vivir en sociedad. O que tiene que cambiar, ¿no? O que tiene que cambiar la sociedad para ser un mundo mejor, un mundo de paz. Con lo cual ya voy a estar luchando contra la sociedad o voy a alejarme lo más posible de la sociedad para estar en otros entornos más naturales o más concienciales. Pero entonces ya estoy rechazando esa parte de la vida. Entonces, claro, desde ese punto de vista, mi sentir va a estar conceptualizado por mis propias creencias. Entonces, ¿qué sentir voy a tener? O sea, ¿qué sentir natural voy a dejar que se exprese? ¿Os dais cuenta? Sí. No puedo dejar que salga mi sentir si ya tengo un concepto previo de una no aceptación en primer lugar de mi propio pasado y de mi propio autoconcepto. Si os dais cuenta, el concepto de espiritualidad es el que rige lo que debe ser en lo espiritual y cómo debes desarrollarte o crecer o trascender en tu vida. Sin embargo, para nosotros la espiritualidad es mucho más simple. Para nosotros la propia vida es como un juego, el juego de la vida. Y para nosotros no hay nada más espiritual que poder estar jugando todos a este juego. El problema es que cuando jugamos un juego hay muchos roles. Y todos los roles permiten que podamos jugar a este juego. Imaginaos que jugamos un juego donde están los buenos y los malos, por llamarlo de algún modo. Si no están los malos, los buenos que pintan ahí. Y viceversa. Aquí todos tenemos nuestro ego, nuestra personalidad aprendida, pero nuestro ego no es algo malo que nos está impidiendo ser en este juego de la vida, en esta vida. Precisamente nuestro ego es una parte de nuestra esencia que nos permite tener el personaje para jugar al juego de la vida. Porque el juego de la vida no busca llegar a ser nada. Ya somos. Lo único que estamos haciendo es experimentar, jugar. Por lo tanto, el concepto del espiritual lo que hace es intentar simplemente incluir un nuevo personaje de juego. A eso le llamamos el ego místico, ¿verdad, Dani? El ego místico es la personalidad aprendida de lo que cree que es lo trascendental. Digamos que ahí estaríamos encerrando una parte de nosotros, pensando que ya estamos siendo conciencia. Cuando yo estoy defendiendo mi ego místico, cuando yo estoy tratando de ser una persona espiritual, estoy rechazando ciertos conceptos o ciertas expresiones, pero estoy poniendo el foco fuera. Digamos que estoy conceptualizando ciertas expresiones y censurándolas como que no son permisibles, como que no son adecuadas. Entonces, de esa forma, ¿qué ocurre? Que estoy censurando lo externo para tener una justificación de las cosas que para mí no son aceptables. Estoy echando balones fuera. Hace poquito, hace unos días, de hecho, a colación de este tema, veía como una persona que practicaba Reiki y meditación decía que había descubierto que otras personas profesionales de eso eran fraudulentas porque había descubierto que eran aficionados al cómic manga, al anime japonés. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué una persona que hace Reiki o meditación no le puede gustar Dragon Ball o cualquier serie de manga japonesa? Y ahí es el reflejo de lo que estamos hablando. Esa es la imposición del concepto de lo espiritual, el ego místico. El ego místico cree que para ser no dual tiene que trascender y dejar atrás todo lo dual, sin darnos cuenta de que ese mismo planteamiento es lo más dual que existe. Es decir, es lo más juzgatorio, ¿se dice? No sé. Es lo que más se juzga. Juzgatorio. Hay que mirarlo en el diccionario. Sin darnos cuenta de que ese concepto de lo místico, lo espiritual, es precisamente lo que más sesga y separa, lo más dual, ¿vale? Digamos que puede ser con reflejos así tan claros que censuran, digamos, hobbies, como puede ser este caso, pero también pueden ser expresiones incluso mucho más sutiles, en el que no expresamos ese juicio, pero nos autoimponemos una imagen de ser unas personas muy tranquilas o muy amorosas, enfocados hacia lo positivo. No deja de ser un concepto que elimina una parte de nosotros, que elimina ciertas expresiones del ego, pero anteponiendo un nuevo ego, una nueva expresión que surge de una personalidad aprendida igualmente. Digamos que el ego, aunque se habla siempre como singular, tiene múltiples expresiones. Nosotros jugamos con los pitufos y hay un montón de egos, y el ego místico es uno de ellos, simplemente. Entonces, bueno, es interesante reflexionar de ese punto de que la persona que cree que para tener que ser más su esencia, tiene que transformar su personalidad aprendida. Si yo rechazo mi ego, estoy rechazando mi experiencia de vida. Si la persona acepta su pasado, se reconcilia con su ego. Ese ego ya no le controla, no le domina, llamémosle como queramos, pero seguimos teniendo esa personalidad.
Ahora mismo nosotros tenemos la nuestra. Y no estamos rechazando nuestro ego, porque estaríamos rechazando nuestro personaje en este juego de la vida. Lo que estamos haciendo es ser nuestra esencia a través de nuestro personaje, a través de nuestro ego. Porque nuestro ego es la llave realmente para poder trascender, o mejor dicho, para poder llegar a nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría va a brotar de nuestra propia experiencia de vida. Esto también está relacionado con los conceptos de lo que es moralmente permisible o no, como por ejemplo el juicio, el tema de juzgar a los demás, ¿no? La espiritualidad te dice que no se debe juzgar a los demás, pero ¿qué ocurre? Que en el momento que tú te impones no juzgar a los demás, ¿qué estás haciendo? Ya estás juzgando tu propio juicio, por lo tanto ya estás entrando en el juego de juzgar. Ya te estás imponiendo a través de un propio juicio que ya estás haciendo de ti mismo, el que dice que no puedes juzgar. Y claro, desde ese punto de vista, juzgaremos a todas las personas que juzguen. Por lo tanto, nunca se va a acabar el juicio. Aquí se trata al final de que entremos en una toma de responsabilidad. Si simplemente etiqueto a los demás como juzgadores, simplemente me estoy quedando en una visión donde puedo culpar a los demás de que yo no puedo ser feliz, por ejemplo, o de que yo no puedo ser espiritual en una sociedad así. Pero sin embargo, si yo al final me dejo ser y me permito estar en unos estados negativos, realmente puedo aprender de ellos, pero también me puedo responsabilizar a posteriori, aunque me pueda enfadar con alguien o aunque lo pueda juzgar o criticar en un momento determinado. Pero si después tomo conciencia de eso y me responsabilizo y actúo en consecuencia, ya ahí estoy tomando la experiencia como algo que me está hablando de mí mismo, ¿no? Y la puedo integrar y la puedo comprender. Sin embargo, si me quedo en lo otro, lo único que estoy haciendo es poner etiquetas y echar balones fuera. Claro. A nosotros nos gusta decir que la clave de la vida es vivirla. No aprender a vivirla, sino vivirla. No hay error, hay simplemente expresión y experiencia. Por lo tanto, si cada uno de nosotros vivimos nuestra vida, estamos expresando ya nuestro personaje en ella. Pero si la cohibimos, la rechazamos, al final lo único que estamos haciendo es no vivir la vida, no vivir nuestro juego de vida. Y recordad, para vivir la vida no hace falta una hoja de instrucciones, no hay un camino que nos lleve a nada, porque la propia vida es el camino, vivir la vida es el camino. Recordad, todos ya somos, como se suele decir, uno. Si ya somos uno, ¿qué tenemos que alcanzar si ya somos? Simplemente tenemos que vivir esta experiencia, pues vivámosla. Pero para vivir esta experiencia no hay que rechazar nada de ella. Como muy bien dice Dani, cuando haga algo y me dé cuenta de que no quería realmente hacerlo, pues actúo en consecuencia, es ser responsable. Pero si creo que para vivir y sentirme mejor tengo que aislarme de la sociedad, lo que estoy haciendo para tener, entre comillas, bienestar, es precisamente no exponerme a vivir la vida. Eso no es tener bienestar. Eso no es tener bienestar. Eso es voluntariamente no querer exponerme a vivir la vida. Como hemos dicho hace unos vídeos atrás, es ser pasota ante la vida. Se suele decir mucho que hay que estar muy meditativo, que hay que intentar hacer muchas prácticas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es ir en contra de la propia humanidad. El ser humano está hecho para generar pensamientos, para expresar, para tener movimiento. No está hecho para tener únicamente quietud. Está genial meditar, pero todo en su justa medida. Lo mismo que está bien comer chocolate, pero en su justa medida. Pues esto es igual, meditar simplemente es algo más en la vida. Entonces, bueno, ¿qué estamos? ¿A favor o en contra de la espiritualidad? No estamos haciendo una división de si es correcto o incorrecto. Estamos distinguiendo lo que es la creación del intelecto, de lo que es el mundo espiritual, con lo que, digamos, es simplemente la espiritualidad como expresión de vida, de ser, de esencia, que cada uno le llame como quiera. Nosotros decimos que la espiritualidad se expresa en absolutamente todo, e incluso en un cabreo. Porque si te cabreas y comprendes por qué te estás cabreando, qué es lo que estás juzgando en primer lugar de ti mismo, ya estás sacando ahí tu propia esencia, estás comprendiendo tu propia esencia. Entonces no hay absolutamente nada de malo siempre y cuando tomemos conciencia y nos responsabilicemos de esos actos. Por lo tanto, estás viendo este vídeo, si te estás planteando, y bueno, ¿y cómo llego a despertar? ¿Cómo llego a ser? Olvídate, sé tú mismo, porque no existe el error. Y simplemente irradiando lo que tu personaje, lo que tú ahora mismo sientes o piensas, estás ya jugando tu juego de la vida. Vive cada instante, eso ya es lo más espiritual que puedes tener en este momento, ¿vale?
Y recuerda, el mundo humano, o sea, la vida es dual por naturaleza. No podemos pretender como seres humanos en este plano no ser duales. Precisamente el querer no ser dual es lo que te lleva a una dualidad más enfrentada, porque rechaza una parte de tu propia expresión de ser. Ahí está. Así que olvídate de eso, vive la vida y comprende qué es lo que te está diciendo únicamente. Con eso ya tienes todo el conocimiento y está en ti. No necesitas a ningún maestro, lo tienes en tu interior. Y bueno, la verdad es que nos apetecía hacer este vídeo un poco pues para responder a muchos de los que a veces nos habéis preguntado, oye, que estáis en contra, que no sé qué. No, simplemente queremos expresar lo que es nuestra visión de lo que es ser, en este caso, espiritual, ¿vale? Y bueno, sabemos que hay muchas personas nuevas en este canal. Recordad darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones, suscribiros si sois nuevos y aún no estáis suscritos, y sobre todo dejarnos en comentarios, eso es algo que nos interesa muchísimo, cuál es vuestra experiencia con el mundo espiritual o con la espiritualidad. ¿Qué es para vosotros ser espiritual? Lo podéis dejar aquí abajo. Y bueno, como sabéis, nuestra frase final pega mucho con este vídeo. Déjate de rollos, déjate de paranoias, déjate de pajas mentales y recuerda, ¡no te comas el coco! Una ranita iba caminando, ajá, ajá.